Solo $1000 bastaron para que la vida de una mujer se viniera abajo y la carrera de un agente se redujera a cenizas. Una pequeña avaricia encendió una cadena de acontecimientos que lo consumió todo a su alrededor. El ajustador de seguros. El aire ardiente de Phoenix temblaba sobre el asfalto cuando Paul entró una vez más en la oficina de la compañía de seguros. Allí siempre olía a café barato y a impresiones, y la luz de los viejos fluorescentes hacía que todos los rostros parecieran igualmente cansados. Estaba acostumbrado a la rutina: informes, llamadas, clientes con las mismas quejas. No era un trabajo brillante, pero le daba ingresos estables y la promesa de bonificaciones si lograba ahorrar dinero a la empresa. Ese día le asignaron a una nueva clienta, una mujer de unos 40 años, llamada Helen. Parecía agotada, ojeras marcadas, manos temblorosas, como si yo hubiera escuchado demasiados rechazos últimamente. Su historia era banal: un pequeño accidente en un estacionamiento, un parachoques abollado, un faro roto, nada grave. Helen solo quería reparar el coche para seguir yendo al trabajo. Hojeó los papeles, miró por encima las fotos de los daños y comprendió enseguida. Podía ajustar el informe. El coste real era mucho más alto, pero si ponía menos, la empresa estaría satisfecha. La diferencia de $1000 no iba directamente a su bolsillo, sino a través de las primas. La desgracia ajena se convertía en su pequeña victoria. «Tuvo suerte», dijo, con su sonrisa de rutina. «El daño es menor. La compañía cubrirá los gastos». Helen asintió con alivio, aunque en sus ojos brilló una duda. La cifra del informe le parecía demasiado baja, incluso a ella, pero no se atrevió a discutir con el agente. Los papeles se firmaron, el caso quedó cerrado. Paul volvió a su mesa, marcó una casilla en el informe y sintió una extraña satisfacción. Apenas $1000 y la dirección lo señalaría como empleado eficiente. Incluso se imaginó recibiendo la prima a fin de mes y levantando un vaso en el bar por su suerte. No sabía, ni quería saber, que ese pequeño ahorro iniciaría una cadena de hechos que aplastaría no solo a Helen, sino también a él mismo. En Phoenix, lo que más arde no es el sol, sino las consecuencias de la avaricia. Helen fue a un taller en las afueras de Phoenix, donde el olor a gasolina se mezclaba con el aire abrasador. El aire acondicionado de su coche había muerto justo en pleno julio, y el motor se recalentaba cada día, recordándole que el calor podía romper tanto como los accidentes. El mecánico, un anciano seco con gorra de béisbol, miró largo rato el motor y chasqueó la lengua. «Puedo poner un sistema de refrigeración nuevo», dijo, «pero es caro». Luego la miró con cierta sabiduría desértica. «O puede ponerle un cartón delante del radiador. A veces funciona». Helen no supo qué responder. Miraba las cifras de su presupuesto, el doble de lo que constaba en el informe de Paul. El silencio se alargó mientras el ventilador del techo movía perezosamente el aire caliente. Fue a otro taller y luego a otro. En todos la suma era la misma, demasiado alta. Siempre oía lo mismo: «Con esos papeles no podemos hacer nada». En el tercero, el encargado incluso le aconsejó probar la lotería. En el banco no fue mejor. Helen firmaba papeles para un préstamo mientras sobre su cabeza colgaba un enorme cartel: «Tu sueño de Las Vegas a un paso». Ella había ahorrado alguna vez para ese viaje, y ahora la ironía le quemaba los ojos. Firmar deudas bajo el anuncio de un sueño ajeno fue la confirmación de que su vida se deslizaba hacia abajo. La deuda crecía más rápido que su salario. Recortaba gastos, renunciaba a caprichos. Por las noches hacía trabajos extra, pero todo se iba al banco. El coche seguía averiándose y el aire acondicionado dejó de funcionar por completo. Helen usaba más el autobús, sumando 1 hora en cada trayecto. Su jefe fruncía el ceño ante sus retrasos, y los compañeros dejaron de ofrecerle llevarla. Cuando el banco por fin se llevó el coche, ella no lloró.
Se sentó en su apartamento vacío, mirando los documentos del seguro que no cubrían ni el cartón para el radiador. Helen se reunió con su hermano en un pequeño café donde el aire acondicionado llevaba tiempo sin funcionar. Tras la barra, un viejo ventilador hacía volar servilletas y frases a medias. Tenían que repetirse a menudo, como si hablaran de una receta, no de una demanda. Entonces, ¿cuánto te dieron?, preguntó David inclinándose. Menos de la mitad, respondió ella alzando la voz sobre el ventilador. ¿Qué? ¿La mitad? ¡Menos!, gritó casi Helen. Algunos clientes se giraron. David desplegó los papeles sobre la mesa pegajosa. Sus ojos se entornaron al ver la línea de inspección secundaria. La fecha caía en domingo, marcada en rojo en el calendario. ¿Inspeccionaron tu coche en domingo? ¿A mediodía? ¿Con la oficina cerrada?, rió con ironía. Helen lo miraba. Sabía que su rabia no era solo por ella. Esa compañía me lo hizo una vez también, confesó, seco, como de pasada. Yo era un joven abogado. Redujeron la indemnización de mi cliente y no pude probar nada. Desde entonces espero el momento. Ella apretó las manos en las rodillas. ¿Y ahora? Iremos a juicio. Es caro. Más barato que callar. Guardaron silencio. El ventilador chirriaba como un armario viejo. Helen pensaba en deudas e insomnios. David en que había llegado su oportunidad de ajustar cuentas. En la esquina, alguien dejó caer un vaso. La soda se extendió por el suelo pegajoso. Helen observó a la camarera limpiar la mancha con indiferencia. Y pensó, tal vez así luce la lucha contra el sistema. Inútil, pegajosa, pero necesaria. Paul se quedó largo rato mirando la notificación de la demanda. Su nombre figuraba claro en la casilla de demandado. Reabrió viejos informes y supo que tendría que borrar huellas. Esa noche la oficina estaba vacía. Las lámparas parpadeaban. El aire acondicionado jadeaba antes de morir dejando un calor espeso. Paul puso una lata de Monsoon Max al lado del teclado y derramó la mitad sobre las teclas. La pantalla titiló y en el informe aparecieron fragmentos como QQQQ y Max for Life. Refunfuñó, limpió y siguió. Abrió las fotos del coche y les añadió nuevas marcas, pero en el parabrisas se reflejaba el reloj de la oficina. La hora no coincidía con la fecha indicada. Paul lo miró y se encogió de hombros. Nadie lo notará. La puerta se cerró de golpe y el guardia apareció, con un abanico improvisado de folletos. «Hace calor aquí», dijo, ofreciéndole uno. «Gracias, no», respondió Paul sin levantar la vista. Volvió al monitor. Documentos falsos, inspecciones secundarias inexistentes, firmas copiadas de otros expedientes. La impresora atascó una hoja dejando una franja negra. Paul la arrugó, le la tiró en una papelera ya llena de bolas. Ninguna reflexión solemne, solo trabajo seco. Mover cifras, ajustar fechas, borrar líneas. Todo debía parecer limpio. Al salir miró el dispensador de agua, hervía como una tetera. Se arregló la corbata y fue al estacionamiento, convencido de que los papeles estaban listos. Pero el sistema ya guardaba capturas de los originales. ¿Y alguien más? Se quedaba hasta tarde. La oficina no olía a aire acondicionado, sino a pescado. Richard calentaba a diario un recipiente en el microondas, y medio departamento huía a la escalera. Adoraba la palabra compliance y la metía en cada frase, aunque hablara de estacionamiento. Las plumas y grapadoras solían acabar en su cajón. Hacía tiempo que vigilaba a Paul. Ascenso demasiado rápido, informes demasiado limpios. Cuando aparecieron rumores de quejas, vio su oportunidad. De noche copió los archivos de la impresora, redactó un informe en Comic Sans
y lo metió en un sobre. Quedaron manchas de grasa de su cena. Caballa en aceite. No lo corrigió. En la reunión matinal, el aire acondicionado falló otra vez. Los donuts se derretían en platos de papel. El jefe intentaba soltar frases sobre optimización y espíritu de equipo, pero quedaban pesadas. Paul estaba enfrente, sintiendo miradas cortas y silenciosas. Jugaba con sus llaves. El tintineo delataba sus nervios. Richard se inclinó y susurró como hablando del clima. ¿Todo bien? Paul lo miró. Si así duermes mejor. El resto transcurrió en silencio. Solo el dispensador burbujeaba agua tibia. En el pasillo, Richard sonreía, como si nada. Pero en el departamento de auditoría ya estaba su sobre grasiento en Comic Sans. El tribunal de Phoenix estaba sofocante, pese al rugido del aire acondicionado. El alguacil repartía abanicos improvisados de fotocopias. La gente se abanicaba sin mucha atención al proceso. Helen estaba al lado de David, cansada pero firme. Él repasaba documentos, golpeando el bolígrafo. Su rostro era sereno, casi indiferente. Primero declararon los mecánicos. El coste de la reparación era el doble del pago recibido. Luego, David presentó pruebas, con frases cortas, sin retórica. Fecha de inspección secundaria. Domingo. Día no laboral. Capturas de los archivos originales. Metadatos de las fotos. La hora no coincide. Cada punto sonaba como una lista de compras. El juez asentía y tomaba notas. Paul intentó objetar, pero su voz se perdió en el zumbido del aire. En el receso, fue a la máquina de refrescos, metió $1. La máquina se lo tragó, parpadeó y se detuvo. La sacudió hasta que salió una lata, pero cayó en manos de un hombre de traje a su lado. El hombre se fue sin decir nada. Paul quedó con las manos vacías. Al reanudarse, el abogado de la compañía balbuceó algo sobre optimización del sistema, sin tocar el fondo. David añadió 2 frases secas más. ¿Bastó? El juez dejó los papeles y dictó. Se admite la demanda. Pago íntegro. El agente es culpable de falsificación. Se revoca la licencia. La frase sonó sin dramatismo, como un horario de autobús. Helen bajó la mirada. Paul fijó sus ojos en un punto, con las manos en las rodillas. Alguien cerró de golpe su abanico y solo entonces se entendió que todo había terminado. Helen estaba en la mesa de su cocina, separando pastillas en un pastillero de plástico. Tenía un folleto de autolavado para abanicarse. Afuera, un vecino aparcaba un coche reluciente con aire acondicionado funcionando. Helen lo miraba en silencio mientras el motor ronroneaba. La habitación estaba en calma. Al otro lado de la ciudad, Paul vivía en un motel junto a la autopista. El techo era bajo, la tele apenas cogía 2 canales. Forcejeaba con la máquina de refrescos que había engullido su $1. En la televisión daban noticias. La aseguradora anunciaba un cambio de marca. En la imagen, una ráfaga arrancaba una letra del cartel de la oficina. La pieza cayó al asfalto. En la habitación, un ventilador de mesa giraba, moviendo aire caliente, sin cambiar nada.